El silencio sepulcral se quebró cuando los tacones de Maribel Solórzano resonaron en el salón de juntas. Las miradas se clavaron en ella mientras ocultaba, con manos temblorosas, las marcas violáceas bajo sus mangas. Marcas que nadie veía, marcas que su esposo llamaba lecciones de obediencia. 10 minutos tarde, susurró Damián, con aquella sonrisa que el mundo admiraba y que ella había aprendido a temer. Como siempre, decepcionando a todos. La sala de juntas, dominada por hombres en trajes caros y egos más grandes, se transformó en una jaula para Maribel. Su padre, don Javier, ni siquiera la miró cuando tomó asiento. Desde que murió su madre, el imperio empresarial se había convertido en su única familia verdadera. «Estamos perdiendo millones», tronó don Javier golpeando la mesa. «Quiero soluciones, no excusas». Damián se levantó con la arrogancia del depredador que sabe que tiene a su presa sometida. Su voz cautivó a todos mientras presentaba su brillante estrategia. Ideas que había robado del ordenador personal de Maribel la noche anterior, después de golpearla por atreverse a sugerir que quería volver a trabajar. Algo se quebró dentro de ella. Un fuego olvidado se encendió en su mirada cuando levantó la mano por primera vez en 3 años de silencio matrimonial. Ese plan destruirá 300 familias y provocará una huelga masiva, interrumpió con voz clara, sorprendiendo hasta a sí misma. El tiempo pareció detenerse. 20 respiraciones contenidas. La sonrisa de Damián se transformó en esa mueca que solo ella conocía, la que precedía a puertas cerradas sus peores pesadillas. «Mi adorable esposa», dijo con veneno dulce, «siempre tan sentimental y simple. ¿No les parece encantador cómo repite fragmentos sin entender absolutamente nada?» Su risa cortó el aire. «Como una marioneta fácil de manipular. Por eso nunca tendrá un lugar real en esta empresa». Risas incómodas, miradas desviadas, la humillación quemando como ácido mientras su propio padre, sangre de su sangre, elegía nuevamente el dinero sobre ella. «Continuemos», ordenó don Javier, sellando su complicidad silenciosa con aquel monstruo que llamaba yerno. Nadie notó el botón que Maribel presionó discretamente en su bolso. Nadie vio el archivo que crecía en su teléfono con fotos de moretones, grabaciones de amenazas, copias de documentos robados. Cuando sus miradas se cruzaron al finalizar la reunión, Damián vio algo nuevo en aquellos ojos ámbar que creía haber domado. Una promesa silenciosa de tormenta. «¿Vamos a casa, querida?», preguntó, apretando su brazo con fuerza disimulada. Maribel sonrió por primera vez en años. Una sonrisa genuina que lo desconcertó completamente. «Sí, Damián, hoy todo cambiará». Y en esas 5 palabras estaba escrito el destino de un imperio y la caída de un tirano que jamás imaginó que su marioneta cortaría los hilos. El Audi negro se detuvo abruptamente en un callejón. El rostro de Damián, antes encantador, ahora deformado por una furia primitiva que Maribel conocía demasiado bien. «Estúpida». Su mano se estrelló contra el volante. «Me humillaste frente a toda la junta». Maribel observaba la lluvia golpear la ventanilla con una calma que lo desconcentró. Algo había cambiado en ella. Algo había muerto, o quizás despertado. «Eran mis ideas, Damián, las que robaste de mi computadora anoche». El golpe llegó como siempre, calculado, preciso donde la ropa ocultaría la marca. Su cabeza rebotó contra el cristal mientras él la sujetaba por el cuello. «No eres nada», siseó, tan cerca que podía sentir su aliento a whisky caro. Una princesita mimada que necesitaba un marido para tener algún valor. Una simple muñeca sin voluntad propia. «Quiero el divorcio», pronunció ella con voz firme. La carcajada de Damián fue como cristal rompiéndose. «¿Divorcio? ¿Y perder el 40% de las acciones que me corresponderían? Ni lo sueñes». Su sonrisa se tornó venenosa. «Tu padre me eligió a mí hace mucho tiempo. Prefiere a su brillante yerno que a su patética hija». La verdad dolía más que cualquier golpe. Maribel había creído que este matrimonio finalmente le ganaría la aprobación de su padre. «Me casé porque te amaba», susurró, activando discretamente la grabadora en su bolso. «Y yo por las acciones», respondió con brutal honestidad. Una muñeca decorativa era precio justo por un imperio. En la mansión, Sofía, la ama de llaves de 60 años que había criado a Maribel tras la muerte de su madre, observó el labio hinchado de su niña con ojos conocedores. «Señora»,
Llegó su paquete, dijo, entregándole un sobre discreto. ¿Qué es eso? Damián lo arrebató violentamente. Las fotografías cayeron como hojas de otoño. Él besando apasionadamente a Valentina Morales, la vicepresidenta que había contratado personalmente. Imágenes de encuentros en hoteles, miradas cómplices en reuniones, mensajes explícitos capturados por el detective que Maribel había contratado en secreto. «Patética», murmuró, recuperando la compostura. «¿Crees que esto importa? Don Javier elegirá siempre los millones que genero sobre los sentimentalismos de su hija. Ya no busco su aprobación, Damián». Esa noche, mientras él dormía con la arrogancia de quien se cree intocable, Maribel envió un mensaje a su prima Leticia, abogada especializada en violencia doméstica. «Mañana, todo listo». Lo que Damián no sabía era que Maribel había descubierto no solo sus infidelidades, sino las transferencias millonarias a cuentas offshore que estaban desangrando el imperio Solórzano desde hace 2 años. Frente al espejo del baño, observó las marcas violáceas en su cuerpo. Por primera vez, no intentó ocultarlas. Mañana, en la reunión extraordinaria convocada por su padre para anunciar al nuevo presidente, estos moretones serían su testimonio silencioso. «Ya no soy tu marioneta», susurró a su reflejo mientras deslizaba un pendrive en su joyero. En él, la evidencia que destruiría al hombre que había destruido su alma. El reloj marcaba la medianoche. 12 campanadas que sonaban como una cuenta regresiva para la caída de un tirano que jamás imaginó que su víctima se convertiría en su verdugo. El gran salón de conferencias del edificio Altamira nunca había estado tan lleno. La noticia del nombramiento del nuevo presidente había atraído no solo a ejecutivos, sino también a periodistas y accionistas minoritarios. Damián Montero, impecable en su traje azul marino, sonreía con la confianza de quien ya saborea la victoria. Maribel entró última, captando miradas sorprendidas. En lugar del maquillaje impecable y la sonrisa ensayada, vestía un sobrio traje gris y llevaba el rostro limpio, dejando visible un leve moretón en la mejilla que no había intentado ocultar. «¿Qué demonios crees que haces?», susurró Damián, tomándola del brazo con fuerza disimulada. «Ser yo misma, por primera vez», respondió ella, apartándose. Don Javier Solórzano, patriarca cuya mirada severa había intimidado a generaciones de empresarios, tomó el podio central. A sus 65 años, seguía siendo una figura imponente, aunque las arrugas marcaban más su rostro tras el último infarto. «Hoy marco el inicio de una nueva era para nuestro grupo empresarial», comenzó, su voz resonando con autoridad. «Después de 40 años liderando este imperio, es momento de designar a quien llevará nuestro legado al futuro». Damián acomodó discretamente su corbata, preparándose para el momento. Su sonrisa triunfal se congeló cuando don Javier añadió: «Pero antes, mi hija Maribel ha solicitado unos minutos. Como familia Solórzano, respetamos nuestras tradiciones». Murmullos sorprendidos recorrieron la sala mientras Maribel se levantaba con una dignidad que nadie le había visto en años. Damián intentó detenerla, pero la mirada gélida de don Javier lo mantuvo en su sitio. «Agradezco su atención», comenzó Maribel, su voz clara pero temblorosa. «Durante 3 años he guardado silencio, siendo la esposa perfecta que todos esperaban». Sus ojos recorrieron la sala hasta fijarse en su padre. «Hoy rompo ese silencio». Con un gesto deliberado, Maribel se levantó las mangas de su blusa. Jadeos horrorizados resonaron al revelarse los moretones violáceos que marcaban sus brazos como mapas de un infierno privado. «Esto es lo que esconde el brillante futuro presidente», dijo, su voz rompiéndose ligeramente. «Esto es lo que recibo cada vez que me atrevo a tener voz propia». Damián se puso de pie, su rostro contorsionado en una mezcla de ira y pánico. «Está mintiendo. Se lastimó ella misma para sabotearme». Fue entonces cuando Maribel activó la grabación en el sistema de audio. La voz de Damián, cruel y descarnada, llenó la sala. Una muñeca sin voluntad propia era precio justo por un imperio. El silencio que siguió fue absoluto. Don Javier Solórzano, hombre que había enfrentado crisis económicas y amenazas corporativas sin pestañear, palideció visiblemente mientras su mirada oscilaba entre su hija y su yerno. «No solo he soportado esto», continuó Maribel,
proyectando ahora documentos financieros. También descubrí cómo ha estado desangrando la empresa con transferencias fraudulentas. El rostro de Damián se descompuso completamente cuando reconoció sus propios registros bancarios proyectados ante todos. «Papá», dijo Maribel mirando directamente a don Javier, «nunca te pedí nada. Hoy solo pido justicia». Algo se quebró en la expresión pétrea de don Javier Solórzano. Por primera vez en décadas, todos vieron al hombre detrás del imperio. Con 3 zancadas, llegó hasta su hija y, ante la mirada atónita de todos, la abrazó. «Perdóname», susurró, palabras que solo ella escuchó. «Todo este tiempo estuve ciego». Nadie podría haber predicho lo que ocurrió después. El caos se desató en segundos. Damián, con el rostro desfigurado por la ira, intentó abalanzarse sobre Maribel, pero 2 guardias de seguridad lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarla. «¡Eres una mentirosa!», gritaba mientras lo arrastraban fuera de la sala. «Te destruiré por esto». Don Javier, con un gesto que congeló la sala, ordenó: «Que nadie salga. Esto no ha terminado». Con la autoridad recuperada, el patriarca regresó al podio. Su mirada, siempre fría y calculadora, ahora ardía con una furia contenida que nadie había presenciado jamás. Como presidente de este grupo, declaro que Damián Montero queda destituido de todos sus cargos, efectivo inmediatamente. Su voz resonó clara. Se iniciará una investigación exhaustiva sobre las transferencias fraudulentas. Los murmullos se intensificaron cuando añadió: «Y como padre», una pausa que pareció eterna, «solicito perdón público a mi hija por mi ceguera». Maribel, sostenida solo por una fuerza interior que desconocía poseer, asintió con lágrimas silenciosas. 3 años de infierno culminaban en este momento de justicia, que nunca creyó posible. Mientras la sala se vaciaba entre rumores y especulaciones, Leticia, su prima abogada, se acercó con una carpeta. «Las órdenes de restricción ya están tramitadas», susurró, «y los documentos del divorcio, listos para ser presentados». En un rincón apartado, Valentina Morales, la amante de Damián, observaba pálida las proyecciones que revelaban no solo su aventura, sino su complicidad en el fraude. «Nunca imaginé», comenzó a excusarse cuando Maribel pasó a su lado. «No es a mí a quien debes explicaciones», respondió Maribel con una dignidad que sorprendió a todos, «sino a la justicia». Esa noche, en la mansión familiar donde había crecido, Maribel observaba las estrellas desde el jardín cuando su padre se sentó silenciosamente a su lado. Las palabras sobraban entre ellos. «Tu madre estaría orgullosa», dijo finalmente don Javier. «Tenía tu misma fuerza. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque temía que fueras como ella y terminara perdiéndote también». Su voz, siempre firme, se quebró. «En lugar de protegerte, te entregué a un monstruo». Mientras tanto, en una celda fría, Damián enfrentaba la realidad de sus crímenes, su imperio de mentiras desmoronándose como un castillo de naipes, mientras los investigadores desenterraban años de fraude. «El karma», murmuró Maribel bajo las estrellas, «no necesita venganza planeada». Don Javier tomó su mano, un gesto inédito de afecto paternal. «Mañana anunciaremos a la nueva presidenta del grupo». Los ojos de Maribel se abrieron con sorpresa mientras el destino tejía los hilos de una justicia que nadie hubiera imaginado. Los titulares estallaron al amanecer. «Heredera Solórzano revela abuso y fraude. Escándalo sacude imperio empresarial». La tormenta perfecta apenas comenzaba. El auditorio corporativo vibraba de expectación. Accionistas, ejecutivos y prensa aguardaban el anuncio que definiría el futuro del conglomerado Solórzano tras el escándalo. Nadie había visto a Damián desde su detención, pero los rumores sobre las millonarias transferencias descubiertas corrían como pólvora. Maribel esperaba tras bambalinas, vestida con un traje marfil, el color que su madre siempre usaba en momentos cruciales. Las marcas de su cuerpo comenzaban a desvanecerse. Las de su alma necesitarían más tiempo. 5 minutos, anunció Sofía, ahora su asistente personal. En la pantalla, don Javier se dirigía a la audiencia con renovada energía. «Durante 40 años construí este imperio para un legado, olvidando lo más importante, la persona destinada a continuarlo». Las puertas laterales se abrieron violentamente. Escoltado por policías, Damián ingresó esposado,
su impecable apariencia desvanecida, ojos hundidos de quien lo ha perdido todo. «Exijo hablar», gritó. «Tengo derecho a defenderme». Don Javier, con autoridad recuperada, ordenó: «Que todos escuchen lo que tiene que decir». «Todo es una fabricación», comenzó Damián, voz quebrada. «Maribel orquestó esto para tomar el control. Se autolesionó para inculparme». Una voz femenina resonó desde el fondo. «Eso es mentira». Valentina Morales avanzó por el pasillo central sosteniendo una carpeta. «Tengo mensajes donde me confesabas lo que le hacías. Presumías de domarla mientras robábamos juntos». El rostro de Damián se descompuso. «Traidora. Acordamos que nunca…» Se interrumpió, comprendiendo demasiado tarde su confesión involuntaria. Maribel ingresó al escenario. El silencio se volvió absoluto. «No vine a humillarte», dijo con serenidad. «Vine a liberarme». Giró hacia la audiencia. «Como nueva presidenta del Grupo Solórzano, mi primera acción será crear una fundación para víctimas de violencia doméstica». La ovación estalló mientras Damián era retirado, su imperio de mentiras completamente destruido por la mujer que una vez llamó marioneta. 6 meses transcurrieron como un parpadeo. La primavera llegaba con promesas de renovación, mientras el sol iluminaba la nueva placa en el edificio principal. Fundación Carmela Solórzano, por las sobrevivientes. Maribel, ahora presidenta del conglomerado, atravesaba los pasillos con la confianza que siempre tuvo, pero que Damián había intentado destruir. Empleados que antes desviaban la mirada, ahora la saludaban con respeto genuino. «Los documentos del caso están listos», informó Leticia, entregándole una carpeta. «El juicio comienza mañana». En su nueva oficina, antes ocupada por su padre, Maribel contemplaba la fotografía de su madre. Don Javier, quien había decidido retirarse para recuperar el tiempo perdido con su hija, la había colocado allí el día de su nombramiento. «Ella te protege ahora», había dicho, con esa nueva vulnerabilidad que ambos estaban aprendiendo a compartir. La pantalla del ordenador mostraba las noticias del día. «Comienza juicio contra ex ejecutivo por fraude millonario y violencia doméstica». La fotografía de Damián, otrora elegante y arrogante, mostraba ahora a un hombre demacrado por 6 meses en prisión preventiva. El intercomunicador sonó. «Señora presidenta, la señorita Morales está aquí». Valentina entró con la inseguridad de quien camina sobre hielo quebradizo. Tras acceder a testificar contra Damián a cambio de inmunidad parcial, había pasado meses colaborando con la investigación. «Encontramos las últimas cuentas», dijo, entregando una memoria USB. «Con esto, es imposible que escape de una condena máxima». Maribel asintió. «Gracias, Valentina. No entiendo por qué me permitiste seguir trabajando aquí», confesó la mujer. «Fui cómplice de todo. Porque todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Maribel. «Incluso él la tendrá cuando cumpla su condena». Esa tarde, en la sala de audiencias, Maribel enfrentó por última vez a Damián. Sus miradas se cruzaron brevemente. La de él, cargada de odio. La de ella, de una paz que él jamás comprendería. Mientras el juez dictaba la sentencia, 15 años por fraude corporativo y violencia agravada, Maribel pensó en las palabras que su madre le había dejado en un diario encontrado recientemente. La verdadera libertad no viene de la venganza, sino de romper las cadenas del miedo. Al salir del tribunal, una joven periodista le preguntó: ¿qué siente al ver a su exmarido recibir su castigo? Maribel sonrió con serenidad. No vine a presenciar su castigo, vine a cerrar un capítulo. Esa noche, en la mansión familiar restaurada, don Javier observaba orgulloso cómo su hija revisaba los planos del primer refugio para mujeres maltratadas que financiaría la fundación. «Tu madre estaría inmensamente orgullosa», dijo con voz quebrada. «Lo sé», respondió Maribel. «Ahora comprendo que ella siempre fue mi fuerza, incluso cuando creí haberla perdido». La marioneta había cortado sus hilos, la muñeca había encontrado su voz, y el tirano había descubierto que el karma no necesita venganza planeada para ejecutar su perfecta justicia. El karma había completado su ciclo perfecto. La revista Líderes Empresariales mostraba en su portada a Maribel Solórzano bajo el título La Reformadora, cómo transformó un imperio y cambió miles de vidas. La nueva sede de la Fundación Carmela Solórzano resplandecía bajo el sol otoñal.
un edificio de cristal y acero que albergaba no solo el quinto refugio para mujeres maltratadas, sino también un centro de capacitación laboral para sobrevivientes. 5 años, 10.000 mujeres ayudadas, anunció Maribel cortando la cinta inaugural. A su lado, don Javier, ahora con el cabello completamente blanco pero con ojos vivaces, aplaudía con orgullo. En su oficina privada, horas después, Maribel revisaba el periódico del día. Una pequeña nota en la sección judicial informaba: ex ejecutivo Damián Montero solicita libertad condicional por tercera vez. Tribunal rechaza petición. Cerró el diario sin sentir nada. Ni odio, ni satisfacción. Solo la paz de quien ha sanado por completo. El intercomunicador sonó. Su padre y Sofía han llegado para la cena, señora presidenta. En el restaurante, mientras celebraban los resultados trimestrales récord del grupo empresarial, Leticia llegó con noticias. El programa se expandirá a 3 países más, anunció entusiasmada. Las leyes de protección que impulsamos fueron aprobadas unánimemente. Valentina, ahora directora de la fundación tras años demostrando su compromiso con la causa, añadió: y 20 empresas más se han unido a nuestro protocolo de contratación para sobrevivientes. Maribel observó a su alrededor. El equipo que había construido, la familia que había recuperado. Su imperio ya no se medía en cifras financieras, sino en vidas transformadas. Al brindar, don Javier dijo con voz quebrada: por Carmela, que nos mira desde algún lugar, y por ti, hija, que convertiste el dolor en propósito. Maribel sonrió. La marioneta no solo había cortado sus hilos, ahora ayudaba a otras a liberarse. El karma, sabio y paciente, había completado su círculo perfecto. Y más allá del castigo a quien la lastimó, la verdadera justicia había sido su propia transformación.